Gracias, señora presidenta. Señorías, en esta Diputación permanente que celebramos hoy, comenzamos desde el Grupo Parlamentario Popular pidiendo la comparecencia de la ministra de Sanidad del Gobierno de Sánchez. La sanidad es una de las principales preocupaciones de los españoles, vivan donde vivan. La sanidad es la segunda preocupación, solo por detrás de la economía. Preocupa incluso más que el empleo. Por eso, el Grupo Parlamentario Popular urge la comparecencia de la ministra de Sanidad. En algún rato, claro, que le deje libre su campaña electoral. Permítanme que les pregunte, ¿hay alguien al frente del Ministerio de Sanidad? En 5 años de gobierno sanchista vamos a conocer hasta el 5º ministro de Sanidad. Sánchez ha castigado a los españoles con una inflación sin mesura, con un deterioro institucional sin precedentes y sometiéndonos a todos los caprichos de los independentistas. Pues bien, sumen ahora también la vacatio ministerial por utilizar el Ministerio de Sanidad como trampolín electoral de sus fieles. Lo hizo con Illa y ahora con Darias. Una de las fortalezas de los servicios públicos de este país era la sanidad. Y digo bien, era, porque ha dejado de serlo. La pésima gestión de la pandemia desde el Gobierno de Sánchez tiene mucho que ver con ese deterioro. ¿Quieren que repasemos los desmanes del COVID? Miren, dijeron que no sería más que una simple gripe. Además, no protegieron a los sanitarios y solo supieron encerrar a la población española. Luego contaron el cuento de que salíamos más fuertes. ¿Más fuertes? Lo que hicieron fue lanzar fuerte a su candidato Illa a las elecciones de Cataluña. Y llegó la ministra Darias a contar otro cuento, la cogobernanza y la coordinación. La única verdad es que lo que se hizo bien en el coronavirus fue gracias a las comunidades autónomas y muchas a pesar de las trabas del Gobierno de Sánchez. Miren, la ministra Darias acumula 60 comparecencias de mi grupo parlamentario pedidas aquí y hoy sumamos otra más. Cuando venga, que vendrá a despedirse seguro dentro de muy poco, que sepa que le vamos a reclamar que explique su inacción al frente del Gobierno, del Ministerio de Sanidad. Porque la gestión puede ser buena, mala o regular, pero lo que no puede haber es inacción frente al ministerio más importante de este Gobierno, que es la sanidad. Y la inacción es lo que ha caracterizado la política sanitaria del Gobierno de Sánchez. Por ejemplo, con la reciente alarma por la apertura de la frontera de China, mientras crecían los casos de coronavirus en aquel país y ante la escasa información de la que disponíamos, ¿qué hizo el Ministerio de Sanidad? ¿Quién estaba en el Ministerio? La primera reacción tuvo que darla a la ministra sustituta, la ministra Diana Morant, quizás porque quiere ocupar esa cartera. Una vez más, como desde el inicio de la pandemia, solo reaccionó el Gobierno después de las peticiones de la Comunidad Autónoma de Madrid. Solo después de que Madrid activara su protocolo de residencias anti-COVID, de que pidiera el control de los pasajeros en los aeropuertos de origen, de que pusiera en marcha la secuenciación del genoma en las aguas residuales y de que reclamara un pleno extraordinario del Consejo Interterritorial. Tardó más de 24 horas en reaccionar la ministra de Sanidad para convocar, ¿qué?, una rueda de prensa 24 horas después, sin celebrar la ponencia de alertas, ni la Comisión de Salud Pública, ni el Consejo Interterritorial de Sanidad. Y la coordinación y la cogobernanza. Ah, no, qué pereza, ¿eh? Eso solo lo dejamos para el papel y para el debate, que todo lo aguanta. Y además, qué poco han aprendido en estos años de pandemia y qué poco han investigado las consecuencias de la pandemia. Por ejemplo, en España hay un exceso de mortalidad. Triplica el exceso de mortalidad desde el año 2019 que empezó la pandemia. Solo este año han fallecido 34.000 personas en el 2022, 5.000 más que en el 2021. ¿Se está investigando esta causa? Por ejemplo, otro ejemplo, ¿dónde está la auditoría de gestión que le solicitaron los profesionales sanitarios en agosto de 2020 y a la que se comprometió la ministra en octubre del mismo año? Y otro ejemplo más, ¿en qué despacho se ha atragantado la Agencia Estatal de Salud Pública? ¿Se acuerdan de que fue un compromiso de la Comisión de Reconstrucción de esta Cámara y necesaria para la coordinación y la previsión de futuras pandemias? Ojalá otra pandemia no nos sorprenda con este Gobierno más preocupado de la ubicación electoral de la agencia estatal y del responsable político de la misma que del eficaz funcionamiento de este organismo. Señorías, hoy el Ministerio, que es el garante de la cohesión y equidad del Sistema Nacional de Salud, ha abandonado sus funciones. Tenemos un déficit de algunas especialidades médicas que ponen a prueba la prestación del servicio. Tenemos un retraso de 513 días en la incorporación de innovaciones terapéuticas. Además, de un problema de desabastecimiento de medicamentos, más de 600 de uso común, y la lista de espera más larga de los pacientes para una operación quirúrgica. 742.518 pacientes esperan una media de 113 días para una intervención.
Y mientras, sin aportar ni una sola solución, y en algunos casos hasta la ministra ha alentado la protesta como si esto no fuese con ella. Y mientras, haciendo su campaña electoral, los problemas crecen y los sufren los españoles. El déficit de especialistas de atención primaria se ha visto agravado en los últimos 5 años, porque ni uno solo de los 5 ministros que pasarán por esa cartera ministerial ha atendido el acuerdo del Consejo Interterritorial de Sanidad de abril de 2018, consensuado por todas las comunidades autónomas y con un ministro del Partido Popular. A España le faltan médicos, especialmente en atención primaria, y más que le van a faltar por la jubilación del baby boom. Y la ministra no atiende ni el acuerdo del Consejo Interterritorial, ni tampoco lo que le dicen los informes que encarga y paga y que dicen que a España le faltan 5.000 médicos. Miren, el sábado pasado se presentaron a la formación sanitaria especializada más de 27.000 aspirantes para optar solo a una de las casi 11.000 plazas que ha convocado. ¿Sabe que solo en materia de médicos especialistas este año 4.000 se quedarán sin posibilidad de cubrir una plaza? Y el reto inminente es que no vuelva a pasar lo que el año pasado y que no queden 218 vacantes de MIR. Si no quiere reformar el sistema de elección MIR, hacerlo de telemático a presencial, por lo menos le pedimos a la ministra que este año los aspirantes puedan optar directamente a todas las plazas que se ofertan. Y es más, ¿por qué no ha reformado el sistema de formación MIR? ¿Por qué no ha aumentado el Ministerio el número de plazas MIR de atención primaria, dando respuesta a las necesidades de las comunidades autónomas que así se lo exigen? ¿Por qué no ha cumplido ni el acuerdo de la Comisión de Reconstrucción ni la resolución del debate del Estado de la Nación que así se lo exigían y que fue a instancia de este grupo parlamentario? ¿Por qué no se ha creado la especialidad de urgencias aún? Señorías, después de analizar esta trayectoria del Gobierno, convendrán conmigo que el problema de la sanidad en España es de la ministra y por eso urgimos su comparecencia de la titular de Sanidad saliente, que vendrá a despedirse, pero que no venga a contar cuentos y sí a rendir cuentas de su gestión. Muchas gracias, señora Navarro.